Pues, amado Padre, queremos darte gracias una vez más por la provisión que nos has dado, este lugar, las facilidades para poder tener esos estudios el miércoles en las noches. Y una vez más te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga guiando y enseñando con tu palabra. Te pedimos que sea tu palabra la que nos muestre quién eres, la que nos muestre quiénes somos, la que nos diga qué es lo que quieres mostrar en nuestras vidas, Señor. Y haz tu obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, en esta ocasión tenemos el capítulo 5 de Oseas. Vamos a leer el verso número 1. Dice: sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Bueno, ¿de qué está hablando el libro de Oseas? Porque si tú lo lees así nada más, te vas a quedar así como: ¿de qué está hablando? ¿Por qué está diciendo estas cosas? ¿Y quién está hablando también? Bueno, pues el que está hablando, por supuesto, es Oseas. Pero el mensaje es un mensaje de Dios que le entregó a Oseas para Israel, su pueblo, el pueblo de Dios. En aquel tiempo recuerda que Dios había escogido a Israel para usarlo, para hacer luz en las naciones. Pero también en esta época de la historia, el pueblo de Israel ya era una nación, pero se dividió, ¿te acuerdas? Estaba el reino del norte y el reino del sur. Todo esto empezó en la época de Roboam. Roboam desobedeció a Dios, es el hijo de Salomón. Entonces se separó, y al norte se fueron muchos con Jeroboam, y al sur quedó Roboam nada más con 2 tribus. Después de esta época, entonces, Dios empezó a lanzar algunas advertencias. En este caso, sobre todo con el pueblo del norte primero, porque a pesar de que eran más los del norte, ellos se convirtieron de por sí su inicio, el inicio de esta sección, de esta división, la parte norte era muy idólatra. Era una parte del pueblo de Israel muy desobediente. Desde el principio comenzó con rebeldía. ¿Te acuerdas que te comenté que hicieron un templo, imitación del templo de Jerusalén? Pusieron un becerro en Dan, uno en Betel. Hicieron un sistema de sacerdocio copia, pirata, parecido al del sur, y muchas cosas metieron los israelitas en el norte. Entonces Dios está emitiendo un juicio en contra de estas personas en el reino del norte, y en esta sección está hablando específicamente a los líderes del pueblo del norte de Israel, y se enfoca aquí a los sacerdotes. Tú sabes, son falsos sacerdotes que están ofreciendo un sacerdocio copia del original en el norte. Y también dice casa de Israel, que se refiere a los líderes del pueblo de Israel, y casa del rey habla de la familia real. Entonces, digamos así, habla de un liderazgo religioso, también de un liderazgo político y de la familia real, ¿verdad? Ok. Ahora, dice aquí: escuchad, porque para ustedes es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. ¿De qué está hablando? Bueno, Mizpa es una ciudad que está en el límite sur de la parte del norte. Casi está más o menos en la zona ya de Benjamín, donde está Jerusalén, pero digamos está en el límite todavía de lo que es Israel. Y esta parte de Tabor es un monte que está en la parte de donde está el valle de Megiddo, o también llamado Valle de Armagedón. Está al suroeste de Galilea, y ahí está el monte Tabor. Entonces habla como de una parte del norte y una parte del sur. Y dice que ahí tendieron lazo. ¿De qué habla? Pues habla de montes altos en los cuales estos líderes pues rindieron culto a ídolos y levantaron altares para que el pueblo fuera a adorar a estos ídolos en estos lugares. Entonces, de entrada nos encontramos con un liderazgo que no amaba a Dios, que amaba otras cosas, y entonces desviaron al pueblo por completo. Y también
Dice aquí, haciendo víctimas, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Algunos traducen esto como que hicieron pozos para adorar a sus ídolos dentro de los pozos, ¿no? Pero también se puede entender como algo espiritual, porque no solamente cavaron y pusieron a lo mejor ídolos ahí en esos lugares, sino que también cayeron espiritualmente hasta lo más profundo, ¿no? Bueno, y dice aquí, por tanto yo castigaré a todos ellos, ¿no? Ahora, solamente esta parte de castigaré, pues está fuerte, ¿no? Que les diga así, los voy a castigar, ¿no? Pero creo que se debe de entender esto a la luz de todo lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. No está emitiendo un castigo para destruir a su pueblo, porque en este mismo libro de Oseas y en general en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento habla de futuras restauraciones. Entonces habla de una disciplina más propiamente dicha. Y así se debe entender esta palabra en este versículo, es una disciplina. Aunque sí les va a dar una disciplina muy severa en este capítulo, también no va a ser para muerte de ellos, sino va a ser simplemente porque quiere disciplinar y quitar eso que está mal en sus vidas y que los está llevando a la muerte. Ahora creo que esto nos puede a pensar, porque a lo mejor estamos pensando, ¿no? solamente en el liderazgo, y en cierta manera sí, pero te decía que a mí me gusta mucho aterrizar esto para mí, siempre que tiene que ver con mi vida esto. Y así es como debemos leer la palabra, ¿ok? ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué me quiere decir Dios con esto? Y te decía que a la luz de Apocalipsis, pues todos los creyentes cristianos somos sacerdotes y reyes para el Señor Jesús. Y en ese sentido, pues habla de todos, o sea, es para todos. Y casa de Israel, bueno, no somos israelitas, pero sí somos casa del rey en el sentido de que somos la familia del Señor, hemos creído en Jesús y pertenecemos a su familia, somos hijos de Dios al creer en Jesús. Entonces, ¿sabes? Creo que esto está muy interesante de pensar que cuando nosotros estamos desviando a otros tras el pecado, viene una disciplina del Señor, porque al Señor no le gusta cuando nosotros empezamos a llevar a otros hacia el pecado. Es algo que el Señor detesta. Y ojo, no es que nos discipline para destruirnos, no estamos hablando de eso, sino más bien, pues el Señor nos va a restaurar, pero cuando nosotros ya no hacemos caso, estamos tan desviados, nos hemos corrompido hasta lo más profundo y ya no queremos regresar, es donde el Señor tiene que llamarnos la atención de esta forma para volver al camino, ¿no? Ahora, cuando Dios nos da disciplinas tan fuertes, ¿no?, en nuestras vidas, ponte a pensar, la disciplina fuerte no vino por algo sencillo en el pueblo de Israel, sino porque había caído hasta lo más profundo. Pongámonos a pensar eso, porque a veces de repente sentimos ya el rigor de la disciplina del Señor y pensamos que es por algo muy sencillo. Pero si nos ponemos a pensar, ¿no será que hay cosas que yo no estoy viendo y que Dios está viendo y que para Él son demasiado importantes y yo las estoy tomando como cualquier cosa? ¿Y qué tal que yo estoy realmente en lo más profundo y no me estoy dando cuenta y estoy rumbo a la muerte y el Señor me quiere rescatar de ahí? Bueno, ahora, aquí en esta sección, en el verso 3, les dice: yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Ok, ahora está interesante esto, porque Efraín es una manera de llamar al reino del norte. Algunos historiadores y arqueólogos dicen que se representa por medio de Efraín a todos los del norte de Israel, porque era el pueblo era la tribu más grande de todo el reino del norte. Entonces cuando habla de Efraín, habla de los del norte. Pero es muy personal, no nada más es como, hey, israelitas, no, sino les llama de una manera más cercana, más personal, Efraín. Entonces, eso está muy interesante, porque lo que habla es que el Señor, cuando dice Efraín, le está diciendo: ustedes no me son desconocidos para mí, yo los conozco. Es más, esto es un contraste del capítulo pasado, donde les decía a su pueblo: ustedes perecieron van a ser destruidos por la falta de conocimiento. ¿Se acuerdan? Porque no me conocen, dice Jehová. Pero aquí en este capítulo le dice: pero yo sí.
tú eres Efraín, mi pueblo. Yo sé quién eres, yo sé lo que has hecho. Y en ese sentido, ¿sabes? Está muy interesante porque a veces nosotros nos desviamos de maneras impresionantes porque no tenemos una relación personal con Jesús. Y el Señor Jesús viene a decirnos, a lo mejor tú no me estás conociendo, pero yo sí sé quién eres. A lo mejor no estamos cultivando una relación personal con Él, pero Él sí viene a decirnos, tú eres Efraín, tú eres mi pueblo, yo te escogí, sé exactamente dónde estás, lo que has hecho. Entonces, no quiero pasar por alto esto y decir, no pienses, o sea, a lo mejor de entre los que estamos aquí todos nos vemos así, ya sabes, ¿no? Camisita, el zapatito, hermano, buenas noches, ¿no? Que Dios te bendiga, ¿no? Y sí, está lindo eso, y es parte del amor entre cristianos, ¿no? Pero el Señor también sabe qué cosas traemos, pues. Y Él sabe quién eres. Él sabe si tú eres miembro de su familia o Él sabe si tú no eres miembro de su familia. Él sabe las cosas que tú has hecho. E incluso sabe si estás hasta lo más profundo. Él es Dios y conoce perfectamente todo de ti. Dice, yo conozco a Efraín. Aunque tú no lo conozcas, Él sí te conoce. Y dice, Israel no me es desconocido. Entonces, siempre en el Antiguo Testamento siempre dice la misma idea, pero como que la repite. Es una manera muy poética del Antiguo Testamento. Pero dice, porque ahora, oh Efraín, ya viene todo lo que Dios conoce del pueblo de Israel del norte. Dice, oh Efraín, ¿te puedes dar cuenta el dolor con el que Dios dice esto hacia su pueblo Israel? Oh Efraín, es como cuando ves a tus hijos que están mal y le dices, oh Josuecito, ¿no? O sea, hasta el dolor es como, ¿alguna vez te han dicho tus papás así? Ay, Marito, ¿no? Pues así su pueblo, Dios va a reprender a su pueblo, pero no lo hace con dureza. Les dice, oh Efraín. Y yo quiero que entiendas esto, familia. A veces es importante y necesario que Dios nos confronte. Pero también, mientras que nos confronta, también nos muestra este amor. Oh Efraín, tú eres mi pueblo. Y ahora también dice, te has prostituido, se ha contaminado Israel. O sea, Él conoce sus hechos, Dios conoce sus hechos. Ellos se han prostituido. ¿A qué hablan? Habla precisamente de la idolatría que tienen. En vez de amar a Dios y serle fieles a Jehová, únicamente a Jehová, ellos aman otras cosas que no son Jehová. ¿Te acuerdas? Baal, Astarot, Asera, Moloc y toda la cantidad de ídolos que tú ya sabes en el Antiguo Testamento. A cualquier ídolo se le hincaban, a cualquier cosa la adoraban. Entonces, lo vemos en la vida de Oseas. Dios le pidió a Oseas que se casara con una prostituta, a Oseas el profeta, este profeta que está diciéndonos esto en el capítulo 1, 2 y 3, para mostrarle a su pueblo cómo ellos habían adulterado contra Dios, no lo amaban, lo engañaban con otros dioses. Y estas prácticas también involucraban inmoralidad y demás, por eso también habla así muy explícitamente de la prostitución. Porque había sacerdotisas prostitutas en los templos de estos ídolos paganos. Entonces no solamente era una cuestión de idolatría con Dios, o sea, contra Dios me refiero, sino también ellos pues, practicaban cosas malas. Y se contaminó todo Israel. Entonces dice en el verso número 4, no piensan en convertirse a su Dios. Órale, Dios no solamente conoce sus hechos, también conoce sus pensamientos. Y Dios sabe que en sus pensamientos no está ni siquiera considerar regresar a Dios. En sus pensamientos yo puedo entonces deducir que lo que ellos están pensando es, ya están casados con sus ídolos, ya están casados con las cosas con las que engañan a Dios, ¿verdad? Con sus pecados, con sus cosas perversas. Están casados con esas cosas.
Y dice Dios, no piensan en convertirse a su Dios. O sea, convertir significa volverse o regresar a su Dios. No lo piensan. Y chécate que estaban ofreciendo, ya sabes, sus sacrificios a sus sacerdotes en sus templos y todo. Tenían todo un ritual religioso, pero sus pensamientos estaban pensando en su pecado. Y yo pienso que eso podría llegar a pasarnos muy fácilmente. Estar en una iglesia haciendo cosas religiosas, ¿no? Incluso tener la Biblia y leer la Biblia, haciendo cosas religiosas, pero nuestra mente está con aquella chica, ¿no? Nuestra mente está en aquel pecado, nada más estás pensando en volver a tu casa para seguir haciendo lo que quieres hacer, ¿no? O lo que sea, ¿sabes? Mi mente está con mis amigos, ¿no? Porque ahí con ellos hago todo lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que pasa. Dios conoce tus pensamientos y sabe exactamente lo que pasa ahí. Ahora también dice en el verso 4, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Entonces, lo que te decía con esto de espíritu de fornicación, no significa que no es mi culpa, lo que pasa es que pues me poseyó el espíritu de fornicación, ¿no? O sea, fue culpa del espíritu maligno que se me metió y me está dominando, no. Pero eso no significa esto de espíritu de fornicación, ¿ok? Esto de espíritu de fornicación es una manera de decir que ellos están entregados a sus deseos, están controlados por sus deseos y pasiones. Y dice que estas pasiones están en medio de ellos, están dentro de ellos. Es lo que dice Santiago en el capítulo número 1, si me acompañas a Santiago, en el verso número 13, ¿verdad? Bueno, desde el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni el que dice, ni el tienta a nadie, ¿verdad? No es como, híjole, pues Dios, pues tú me lo pusiste, ¿verdad? No, Dios no te lo puso, ¿verdad? Dice aquí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, significa de su deseo, es atraído y seducido. O sea, tú ves algo, tú tienes ese deseo y dejas que ese deseo te domine y entonces vas tras ese pecado. Eres atraído y seducido. Y dice en el verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces aquí hace precisamente referencia a nuestra responsabilidad sobre el pecado. No es como, híjole, pues así que me obligaron a hacerlo, ¿no? Es que fue culpa de ellos, ¿para qué me invitan? ¿No? ¿Para qué me sirven ahí la cerveza? No, familia, cada uno tiene su decisión y su responsabilidad, y cuando uno cae es porque uno decidió hacerlo. El pecado no es un accidente. Nos encanta pensar del pecado que es un accidente o pasó, pues quién sabe por qué, ¿no? Ya sabes, ¿no? Es que me equivoqué, fue una equivocación, pues somos humanos, ¿no? Pero sabes, el pecado no es una equivocación, no es un accidente, sino que el pecado es una decisión. Es más, no solamente es una decisión, es un camino. Porque cuando llegaste allá a la esquina es porque caminaste toda una cuadra. ¿Me explico? Y así pasa, cuando tú llegas y ya caíste con esa persona, es porque caminaste un buen tiempo yendo hacia ese lugar. No fue un accidente. Es como si te dijera, ¿y ahora qué haces acá? No sé, mano, nada más llegué. No, o sea, caminaste y llegaste aquí. Es lo mismo. En cuestiones del pecado, uno va pensando todo el tiempo en eso, es dominado por su deseo, empieza uno a caminar hasta que uno comete el pecado y uno cae. Es todo un camino. ¿Y qué me lleva a pensar con esto, familia? Si Dios nos dice que somos los responsables sobre nuestro pecado, entonces no podemos excusarnos cuando Dios nos disciplina. No podemos tampoco decir, no, yo no me merezco eso.
Y también, ¿sabes qué? También somos responsables ante nuestro pecado. Lo que has hecho, lo que Dios sabe que estás pensando, hacia donde estás caminando, en donde estás caminando, eres responsable de estas cosas. Ahora, como cristianos, es algo muy importante, porque entonces si yo soy responsable y es todo un camino, puedo detenerme. O sea, no tengo que llegar a la esquina. ¿Para qué llegar a la esquina cuando puedo detenerme y dar la vuelta? Y esto es algo que tú tienes que decidir. Así como caminar hacia el pecado es una decisión, también tú puedes decidir darte la vuelta y regresar con Cristo. Siempre puedes hacer eso. Incluso aunque estés en lo más profundo, puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Voy a voltear hacia ti. Parte del testimonio de mi esposa, yo también tengo mi testimonio, pero a mí me impacta, por eso te lo cuento. Es que ella conocía a Cristo a los 8 años y todo, tuvo un tiempo ahí de adolescencia con Cristo, pero se apartó, ¿no? Entonces, de lo que me cuenta es que un día, ya haciendo cosas que no estaban muy bien, que digamos, ¿verdad? Ya, bueno, más bien, no estaban bien. De repente un día se dio cuenta que estaba mal y que necesitaba, o sea, ya no podía con todo lo que estaba pasando. Y simplemente dijo: Dios, ten misericordia de ti. O sea, lo único que hizo fue voltear hacia Cristo y pedirle su ayuda. Y entonces Dios cambió su vida, porque Dios la sacó de ahí, la metió al instituto bíblico, y a partir de ahí no se ha despegado del Señor. Pero tuvo que dejar su pecado. Y a mí me asombra porque solamente hizo una sola cosa. Le dijo a Dios: ten misericordia de mí. No hizo mucho que digamos. Yo creo que es lo que tú puedes hacer. A veces estamos tan metidos en lo más profundo que ya ni sabemos cómo salir. Pero puedes siempre decirle al Señor: Señor, ayúdame. Ten misericordia, acuérdate de mí. Sácame de aquí. Siempre puedes decirle algo así al Señor. Cuando sientas que tu vida ya está destruida, siempre va a estar el Señor ahí. Ahora también, cuando eso es necesario, familia, porque cuando el deseo o el pecado te domina, tú ya no puedes hacer nada. Ya estás dominado por otro amo. Pero siempre puedes decirle a Dios: sácame de aquí. Dios es bueno. Cuando Pedro se estaba hundiendo en el mar, ¿te acuerdas? Que le dijo: ayúdame, ¿no? Pues de inmediato Jesús lo tomó de la mano y lo sacó. Yo no dudo que si tú le dices al Señor: ayúdame, Jesús, el Señor va a ir por ti. Ahora también aquí le dice, entonces, tienen este deseo controlándolos, pero dice aquí: y no conocen a Jehová. Te decía la semana pasada, es porque no lo conocen. Es decir, han escuchado de él, pero realmente no tienen una relación con Dios. Entonces, esa es la raíz de todo. Pecamos porque no conocemos a Dios, porque no tenemos una relación con Dios. Me quiero referir, nuestro caminar es un caminar en pecado, pues, porque no conocemos quién es Él. A eso me refiero. Y cuando pecamos, nos falta conocerlo. Ok, regresemos aquí en verso número 5. También Dios conoce su actitud. Fíjate: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Yo creo que ellos tienen pecado, ¿no? Un pecado de que engañan a Dios, que no aman a Dios, sino que aman otras cosas y su propio pecado. Pero todo esto, no salen de ahí. ¿Sabes por qué? Porque su actitud es una actitud de soberbia. Y la soberbia o el orgullo es no reconocer en lo que tú estás mal. Eso es la soberbia. Piensa uno de uno mismo que uno no está mal, que solamente fue algo sencillo, que no está tan mal. Y ahí está el problema. Cuando uno no reconoce que uno está en pecado, que el pecado es grave, que no le agrada a Dios, entonces uno va a seguir, tiene una soberbia en su corazón. Ajá. Y está muy intenso esto. ¿Por qué? Porque generalmente uno es muy apacible con sus propios pecados, ¿no? Uno tiene ciertas cosas que dices: sí, está mal, pero pues bueno, ¿no? Incluso ya no lo ves hasta tan grave.
Pero ese es un problema de soberbia, porque el pecado, llámese como se llame, impaciencia, ¿no? Groserías, ponle el nombre que quieras, el que sea, ¿no? Ira, enojo, todo eso. El pecado es grave y nos lleva a la muerte, es una ofensa contra Dios. Pero de repente uno empieza a verlo como algo muy sencillo, es como, ay, bueno, no pasa nada, ¿no? Yo no estoy mal, no estoy tan mal. Ahí está el problema de la soberbia. Te hace pensar que no está tan mal eso que para Dios fue tan grave que tuvo que entregar a Jesús para ser colgado en una cruz. Orgullo, familia. ¿Habrá algún pecado que tú dices que eres muy indulgente, que dices, no es tan grave? Bueno, ahora también dice aquí, esta misma soberbia te va a hacer tropezar. Yo me he dado cuenta que la mayoría de los problemas, familia, como cristianos, no es si pecamos o no. El problema es que o reconocemos o no reconocemos el pecado. Ese es el problema. A veces sabemos que somos pecadores, pero no lo queremos reconocer. Sabemos que estamos mal y no lo queremos reconocer delante de Dios. Y ahí está el problema. Porque cuando una persona lo reconoce y viene ante Dios y le dice, perdóname, ¿no? Aléjate de mí, yo soy un hombre pecador, ¿te acuerdas como Pedro? Sé lo que soy, no te acerques, Señor Jesús, porque yo soy lo peor, soy pecador. Estás reconociendo tu pecado y Jesús entonces se acerca a ti. Pero cuando no estás reconociendo eso, no pasa absolutamente nada. Sigues en tu pecado. El problema siempre es si reconoces o no reconoces. Ahora acá también dice en el verso 6, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. Te digo, tenían un sistema religioso muy prominente, porque son judíos, entonces ellos se acostumbraban siempre a llevar sus vacas y sus ovejas para ser sacrificadas, ¿verdad? A Dios, ¿no? Entre comillas. Dios, te traigo mi oveja y mi cordero y mi vaca para ti, Señor Jesús, ¿no? Mi gran sacrificio, ¿no? Pero siguen en su miserable pecado. Y eso es lo que sucede. Somos dados a ese tipo de cosas. Traemos a Dios grandes sacrificios, ¿no? Me maté para entregarte este diezmo, Señor, ¿no? Hice esto, ¿no? Hice aquello. Pero no está mal eso en sí. Pero se convierte en algo muy malo cuando lo haces estando en pecado. Cuando estás haciendo las cosas mal delante de Dios. Cuando no tienes una relación con Cristo, pero sí tienes un sistema ritual muy increíble, ¿no? Entonces aquí dice, van a andar con sus vacas y sus ovejas, lo van a buscar y no lo van a encontrar. Ahora, esto está muy interesante también en Jeremías 29. Y en esta sección de Jeremías, Dios le está hablando no a los del norte, sino a los del sur, pero habla de este tema de cómo hallar a Dios entonces. Les dice en el verso número Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo, ¿qué dice? Los oiré. Y me buscaréis, ¿y qué dice? Me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Te das cuenta cuál es la gran diferencia? La diferencia es que mientras en Oseas realmente solamente tienen un rito, pero aman en su corazón su pecado. La diferencia que es que ahora están amando a Dios con todo su corazón y lo están buscando con todo su corazón. Ya no como un rito, es algo sincero de corazón. Familia, olvídate de los ritos. Los ritos no sirven para nada si tú no amas a Cristo. Para nada, ¿verdad? Y quiero decir una cosa especialmente para aquellos que a lo mejor están comenzando como a acercarse a la Biblia. Los ritos no te salvan. Primero necesitas conocer a Cristo, pedirle perdón por tus pecados. Y vas a experimentar su perdón y entonces
todo lo que hagas va a ser algo agradable para Dios. Pero antes necesitas ser perdonado y limpiado en tu corazón. Y entonces ahí sí, si tú vienes de corazón, vas a hallarlo y Dios te va a escuchar y vas a encontrar al Señor, vas a tener una relación con Cristo. Jesús también lo dijo, ¿no? El que me busca, el que busca, encuentra, me halla, ¿no? Al que llama, se le abrirá. Entonces, todo es por la actitud. Si estamos siendo sinceros de corazón o solamente es mero ritual. También en el verso número 7 dice: contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Esto de hijos extraños habla de que tuvieron hijos con pueblos paganos. O sea, Dios les había dicho que se conservaran como un pueblo puro, santo para el Señor, que no se mezclaran con gentes de otras naciones, no porque Dios no quisiera alcanzar a los de otras naciones, pero primero tenía que haber un testimonio de ellos como pueblo consagrado a Dios, pero de esta manera se apartaron tras los ídolos de las otras naciones, ¿no? Entonces habla de eso precisamente, tuvieron hijos con personas extranjeras y los llevaron a sus idolatrías. Pero dice aquí, lo que creo que resalta ese versículo dice: ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. O sea, no, aquí habla de rapidez. Van a ser juzgados rápidamente. Y junto con ellos también todo aquello por lo que están luchando. Sus riquezas, sus ganancias, sus heredades. Qué ironía. Porque mientras más buscamos esas cosas, ¿no? El terreno, la casa, la herencia, la riqueza, ¿no? Mientras más buscamos a eso, pues estamos camino para perderlo todo, muy pronto. Dice aquí en el verso 8: tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Bueno, aquí de lo que habla precisamente es de varias zonas de Israel. Gabá, Ramá, Bet-aven, que dijimos que es Betel, ¿te acuerdas? Pero Bet-aven en contraste con Betel, que es casa de Dios, Bet-aven es casa de maldad. Y también Benjamín, que es una parte de Benjamín es de Israel, y al final cierra con Efraín. Entonces lo que está diciendo es: toquen alarma, suenen alarma. Y esa es una advertencia. ¿Por qué? Porque ya viene el castigo. Ahora, para entender un poquito más de esto, en esta sección estamos en un momento de la historia del pueblo de Israel muy interesante, que está en 2 de Reyes 16 y 17, que es conocida como la guerra, es la guerra Siro-Efraimita. Así es. ¿Por qué? Bueno, lo puedes checar con calmita ahí en tu Biblia, pero resulta que los del norte estuvieron viendo que Asiria se convertía en una gran potencia mundial, en un gran imperio. Asiria, los asirios. Entonces ellos, al ver esto, se aliaron con un pueblo llamado Siria, los sirios. No es lo mismo Siria que Asiria. ¿Okay? Se aliaron con los sirios que estaban al norte de Israel, son sus vecinos. El día de hoy, de hecho, existen los sirios. Ahí está todo el rollo de la guerra, ¿no? Pero entonces se aliaron ellos dos porque se enteraron que Asiria iba a venir a combatirlos a los dos. Entonces, como se enteraron que venía contra ellos, se aliaron, por eso se llama la guerra sirio-efraimita. Pero resulta que se dieron cuenta de algo, que tenían ahora sí que un talón de Aquiles. Ese talón de Aquiles eran sus hermanos del sur. Entonces lo que trataron de hacer es atacarlos a los del sur. Y en ese tiempo en el sur estaba un rey llamado Acaz, que por cierto estaba muy mal el rey Acaz también. Pero en la historia del pueblo del sur, de Judá, resulta que Dios no quería todavía traer un juicio hacia el sur y le manda al profeta Isaías y le dice: no va a ser destruido Judá, pídeme señal. Pero lo terrible de este hombre Acaz, que era un hombre que no amaba a Dios, resulta que Acaz no le pide señal a Dios, sino que se alía con ¿quién crees? Se alía con los asirios. No, bueno.
Isaías estaba verde del coraje. Así nada más se ve en Isaías 7, estaba verde. Pero a pesar de todo esto y de que se portó muy mal el rey Acaz, Dios le dio una profecía a Isaías en el capítulo 7, verso 14. Le dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Lo que está diciendo es: te estás portando terrible, pero Dios va a salvar a su pueblo porque va a mandar a Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, entre todo, ya después, más tarde, vendría a hablar con Judá y con Acaz y todo eso. Pero es exactamente en este contexto donde sucede todo este embrollo. Y resulta que al final viene Asiria, destruye a los israelitas y se los lleva, y no les sirvió para nada su alianza con Siria. Y más adelante vendría el cautiverio babilónico contra los de Judá. Entonces también a ellos tampoco les sirvió mucho resistirse a Dios. Pero entonces, por eso está diciendo en el verso 8 y 9: toquen trompeta, viene un juicio. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas el día de hoy esto? ¿Sabes? Pues como dice por ahí, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si ya nos está poniendo aquí que Dios advirtió a los israelitas que vendría a Siria a destruirlos, y no le hicieron caso y fueron destruidos, ¿sabes? Dios el día de hoy tiene un tiempo de gracia y está esperando a que todos vengan a Él y se arrepientan de corazón, porque viene el juicio de Dios. Y si no te arrepientes de corazón, no hay por qué pensar que Dios no lo va a hacer contigo, si lo hizo con todos en la historia, especialmente con el pueblo de Israel en este caso. Entonces es una garantía, si puede decirse como navegantes, la garantía del juicio. Dios va a juzgar. Bueno, en el verso número 10 dice: los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. ¿Qué está diciendo? Bueno, resulta que cuando los asirios llegaron a conquistar a los israelitas en el norte, porque te digo que al final llegaron los asirios y los aplastaron, resulta que los de Judá vieron en eso una oportunidad para saquear al pueblo de Israel, horriblemente, una cosa terrible. Los mismos hermanos de Judá se aprovecharon de la desgracia de sus hermanos de Israel. Qué terrible es cuando tú te aprovechas de la desgracia, de la caída, de la debilidad de tus hermanos para sacar provecho para ti mismo. Es algo tan vil y tan vergonzoso. ¿Ah? Y no te importa si cayeron, no te importa, lo que te importa a ti es sacar algo para ti de provecho. Y por eso dice Dios aquí, ¿sabes? Derramaré sobre ellos también como agua mi ira. Ahora no está hablando de una gotita de agua encima de tu cabeza, ¿no? Está hablando de una cascada encima de tu cuerpo. O sea, es decir, va a haber un juicio completo, pesado sobre ellos, ¿no? Verso 11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Aquí compara todo aquello que amas que no es Dios con vanidad. ¿Qué es vanidad? Algo que es como el humo que no puedes alcanzar por más que quieras y no sirve para nada. Es vanidad. ¿Sabes que eso que amas que no es Dios es pura vanidad? Así lo ve el Señor, ¿no? Es decir, aquello que amas más que a Dios, obviamente, ¿no? Ese ídolo, esa cosa en la que has depositado tu fe o tu amor y tu devoción y que no es Dios, eso es pura vanidad. Vanidad significa que no sirve de nada, es algo efímero. Dice en el verso 12: yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Ahora, la polilla, pues tú sabes qué es la polilla, ¿no? Todos tenemos a lo mejor algo apolillado a lo mejor en casa, ¿verdad? Las polillas son esos animalitos que se meten en la madera, ¿no? O en la ropa, y que no te das cuenta y parece como si no tiene nada, pero cuando te lo quieres poner está lleno de hoyos todo, ¿no? Igual cuando de repente cierras la puerta, ¡cras!, se cae toda la puerta porque ya está totalmente hueca por dentro, ¿no? La polilla hace eso, es una gente que destruye todo poco a poco y de pronto viene su ruina. Entonces me llama la atención que Dios dice: yo voy a hacer eso con Israel.
poco a poco voy a dejar que ellos sigan con su pecado y en un momento los voy a destruir. ¡Wow! ¡Qué fuerte! En el sentido de disciplina, no de que los va a desechar como pueblo de Dios, ¿no? Sino en el sentido que los va a disciplinar. Va a venir los asirios, ¿no? Dice como carcoma. La carcoma es como también es como una bacteria o algo así, ¿no? Que también igual empieza a corromper todo hasta que ya de plano todo, o sea, corrompe la carne, ¿no? De pronto ya tienes un hoyo, ¿no? Entonces, esa es la carcoma, pero está diciendo exactamente lo mismo. Es un agente lento, pero que al final va a haber un juicio. Pero dice ahí, yo voy a hacer eso, wow, ¿no? Dios va a hacer un juicio así lento con ellos. Hasta en esto, fíjate que yo veo algo bueno en esto. Que cuando Dios nos advierte no es, o sea, ahora sí que nos da tiempo, pues. Porque tampoco es a la fuerza, no es como, luego de repente me llama la atención que, bueno, Dios puede también llamar a alguien así bien fuerte y bien intenso para que ya se arrepienta, ¿no? Pero generalmente nuestra vida nos deja varios años a que lo consideremos, le pensemos y todo, y nos da tiempo. Porque el Señor es paciente, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 13. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria, y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Primeramente dice que verá Efraín su enfermedad, y va a ver su llaga, Judá. Esto me llama la atención porque no ven que están enfermos, ¿no? Es como una persona que no se da cuenta que está terriblemente enferma, ¿no? Y de repente un día le cae el 20, ¿qué es esto? ¿No? Pues es exactamente lo que está diciendo. El pueblo de Israel no ve su pecado y Dios va a hacer que en algún momento vean su pecado y se horroricen de lo que están haciendo. Ahora, está muy loco porque hablando del verso número 5, no ven su pecado porque son soberbios. No es porque no tengan la facultad de ver sus pecados, es porque no quieren reconocer sus pecados. Porque la neta, todos sabemos muy bien cuando hacemos algo que no está bien. Pero de eso a reconocerlo que efectivamente estoy mal, eso lleva mucho más tiempo. Y no queremos verlo, no queremos ver eso que está terrible mal en mi vida. Pero es ahí, yo les voy a hacer ver su enfermedad. Evidentemente, también nos habla a nosotros, familia. El Señor eventualmente nos permite ver esa llaga purulenta, maloliente del pecado en nuestras vidas, ¿no? Para que lo veamos y entendamos que necesitamos salvación. ¿Cuál es el problema? El pecado y lo que ha causado en nuestras vidas. ¿Okay? Entonces, eso es algo que tienes que ver, ¿no? Espero que lo puedas ver, ¿verdad? Y también otra cosa que dice aquí es que irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él nos podrá sanar. ¿Qué hizo Israel cuando vio que Asiria venía contra ellos? Dice aquí que intentó aliarse, intentó resolver las cosas, pero no vino a Dios. O sea, lo que Dios quería era que al ver su inminente destrucción, voltearan a Dios. Ellos no voltearon a Dios. ¿Qué hicieron ellos? Ellos lo que hicieron es tratar de resolver solo su problema. Yo puedo solo, yo lo voy a hacer solo, con cosas que no sanan el verdadero problema, porque se fue con el enemigo. Pero así somos igualitos. A veces vemos nuestro pecado y en vez de venir a Dios, ¿sabes? Pensamos, no, yo lo voy a hacer solo, yo lo voy a arreglar. Ya voy a dejar de tomar, ya voy a dejar de fumar, ya me voy a portar bien, ya voy a la iglesia los domingos. Pero no venimos a Dios. Y estamos haciendo exactamente lo que hizo el pueblo de Efraín. Quiero decirte una cosa, familia, el pecado tú no lo puedes sanar en tu vida. El pecado no lo puedes sanar, ni yo lo puedo sanar en mi vida, no lo podemos sanar. El único que tiene poder para sanar
el pecado de nuestras vidas es Cristo. Es el único que puede hacerlo. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el Nuevo Testamento Él lo probó. ¿Te acuerdas que venía con los leprosos y los sanaba? ¿Qué está demostrando? No está demostrando que Él puede meramente sanar enfermedades. Él está demostrando que tiene la autoridad para perdonar tu pecado y mi pecado, ¿verdad? Para mostrarnos que tiene la autoridad y el amor de sanar el verdadero problema que tú y yo no podemos hacer. Porque podemos dejar de hacer cosas externas, pero el pecado sigue ahí, como carcoma, como polilla, ¿verdad? Ahí está el pecado. Pero nosotros podemos venir al Señor, dejar que Él nos ayude y nos sane. Mi pregunta para ti esta noche es: ¿qué vas a hacer después de escuchar esta enseñanza? ¿Vas a salir y vas a tratar de remediar tu vida tú solo? ¿Que no puedes? ¿No vas a poder resolver tu pecado? ¿O vienes al Señor y te entregas al Señor Jesús? Ese es mi anhelo y mi invitación esta noche para ti. Ahora también, te digo que el problema era la soberbia, porque no querían reconocer que estaban mal. Y a veces ese es el problema. No es que no entienda que esté mal, es que no me da pena, vergüenza reconocerlo, que estoy mal, porque no quiero que me vean tan mal, no quiero que me vean como soy. Pero la realidad es que ahí está la soberbia. Por eso constantemente cuando Jesús nos llama nos dice: humillaos, ¿no? Humillaos delante del Señor y postraos, porque lo que Dios quiere es precisamente que quebrantemos ese orgullo y dejemos de aparentar que estamos bien y que no necesitamos de nada ni de nadie, sino que nos quebrantemos y vengamos y reconozcamos: te necesito, Jesús. Necesito que me perdones, necesito que me limpies mi pecado. Ahora también aquí dice que Jareb, ¿no? Este rey de Asiria no le ayudó en absoluto. Y es lo que pasa, ¿no? En vez de venir con Dios, mejor voy al doctor para ver si ya me va a dar un diagnóstico acertado, o voy con el amigo para ver si ya me da un buen consejo y así, a ver si salgo de este rollo. Pero déjame decirte que no te van a sanar tu pecado, ninguno de esos recursos va a sanar tu pecado. Ahora en el verso 14 dice: porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Habla de un juicio, ¿no? O sea, lo ves en los reels, ¿no? O sea, un león es, quítate, porque es un león, te va a devorar. Y precisamente habla del juicio. Pero también dice que con Judá, que son los de abajo, los del sur, le dice: pero con ustedes voy a ser un cachorro de león, ¿no? Y pues obviamente que hay una diferencia, ¿no? El león te puede comer, pero el cachorro a lo mejor te puede lastimar, pero no te puede matar. Pero espérate a que crezca tantito y te va a devorar. Y está diciendo que contra los de Judá va a venir un castigo en poco tiempo. O sea, a lo mejor ahorita no ves tan amenazante el hecho de un juicio, no ves tan grave el hecho de tu pecado, pero déjame decirte que no por eso no va a haber un juicio, y no por eso Dios no podría llegar a juzgarte. Ahora también acá en el verso 14 dice: yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Si te agarra Dios, ¿quién te va a poder librar? ¿Verdad? O sea, es un juicio sin salida. Y aquí por supuesto habla de Asiria, ¿no? Porque va a permitir que los asirios vayan y nadie los va a poder librar, y así sucedió con los del norte. Y por último, en el verso 15: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En mi angustia, en su angustia me buscarán. ¿Qué es lo que quiere Dios con este mensaje? Lo que quiere el Señor es simplemente que reconozcas que lo necesitas, que reconozcas que nadie más puede perdonar ese pecado ni sanar tu corazón de ese pecado, solamente Él, y que vengas con arrepentimiento sincero. Necesito de ti, Jesús. Eso es lo que vemos aquí. Y la pregunta es: hasta que reconozcan su pecado. Entonces el Señor una vez y otra vez y otra vez nos permite quebrantos, y la pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a venir al Señor? ¿Oramos? Señor, muchas gracias por este capítulo que estamos estudiando, Señor Jesús.
Gracias por hablarnos tan directamente en nuestros corazones. Y queremos pedirte, Señor, simplemente que si tú has hablado algo a nuestras vidas el día de hoy, te pedimos que podamos responder como quieres, viniendo a ti, buscándote de todo corazón, con la fe de que tú puedes ayudarnos, perdonando y sanando nuestro pecado, Señor Jesús. Ayúdanos a reconocerlo, quita todo orgullo, Señor, y salva, trae salvación, trae libertad, derrama de tu poder en nuestras vidas, Señor Jesús. Te lo pedimos. Así como estás, amigo, sin abrir tus ojitos, quiero hacerte una invitación en esta noche, ¿verdad? Si el día de hoy, a lo mejor te ha costado trabajo reconocer tu pecado, y quiero hablar a nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? Si a lo mejor eres creyente, pero te ha costado trabajo reconocerlo, pero necesitas que Jesús te perdone en esta noche ese pecado, y no estoy haciendo un llamado para salvación, simplemente, a lo mejor simplemente necesitas limpieza esta noche, una vez más, como muchas que nos ha perdonado el Señor Jesús. Te invito para que te pongas de pie, para pedir juntos que nos perdone esos pecados. Puedes hacerlo con total libertad, nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar. Eso es un llamado para cristianos, no es un llamado para no cristianos, es un llamado para cristianos, ¿no? Si tú lo quieres que Dios te limpie una vez más, que venir a Él para que Él sane esas cosas que no están bien, puedes hacerlo. Si te has puesto de pie, acompáñame a orar para que Dios lo haga, ¿te parece? Señor Jesucristo, gracias, Señor, porque podemos reconocer que necesitamos de ti, que hemos pecado en cosas que tú sabes, porque nos conoces, Señor Jesús. Por eso esta noche te pedimos que nos limpies una vez más, que nos perdones. No vamos a decir nos equivocamos, queremos decirlo con claridad, Señor Jesús. Hemos pecado, Señor Jesús. Perdónanos y límpianos una vez más, porque tú eres el que puede hacerlo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús.